Este es mi análisis del grupo D de la Copa Libertadores 2025. Ya estamos llegando a la mitad de esta gran competencia y hoy nos encontramos con un grupo que hasta ahora para mí fue el más complicado. Más que nada a la hora de hacer la predicción, a la hora de pensar cómo van a comportarse unos contra otros y por ende quién va a terminar saliéndose con la suya. Así que, sin más preámbulos, atentos ahí los hinchas de Libertad, de Alianza y de Talleres, porque vamos a un análisis bastante extendido sobre todos los equipos, los jugadores, su presente, sus técnicos y bueno, al final haremos una pequeña predicción de lo que para mí va a pasar. Que anticipo que me estoy jugando, no voy a hacer nada tibio esta vez. Este grupo me la juego. A diferencia de los grupos que vimos antes, este es uno que se comporta de manera diferente en cómo se clasificaron la mayoría de los equipos. Veníamos hablando casi siempre de grupos donde casi todos eran campeones o venían de años bastante importantes y por ende tenían buena chapa, al menos en lo que había pasado hace bastante poco tiempo. Y en este grupo vamos a ver que no, así que vamos a empezar repasando cómo se clasificó cada equipo y también cómo les fue internacionalmente en el 2024, empezando por Sao Paulo, el equipo brasilero que se clasifica esta copa siendo el sexto del Brasileirao. Y hay que decir que estuvo más cerca de llegar a la Copa Sudamericana o inclusive de llegar a tener que jugar la fase previa de la Libertadores que de salir campeón o de estar entre los primeros lugares. O sea, estuvo a 20 puntos de Botafogo. Así que digamos que no viene una temporada demasiado buena. E internacionalmente estuvo compartiendo fase de grupos con Talleres también el año pasado en la Libertadores. Quedó primero, pese a que empataron en puntos por diferencia de gol, y después terminó quedando eliminado contra Botafogo en las semifinales, en un resultado muy corto, por penales. Así que internacionalmente podemos decir que le fue bastante bien. Pero de todas formas, para un equipo tan grande e histórico, no es un año muy bueno. Pero recordemos que salir sexto en el Brasileirao, bueno, no deja de ser el Brasileirao. Ahora vamos con el único de los 4 equipos que se clasifica acá habiendo salido campeón de algo, que es Libertad. Lo hizo con el Apertura 2024, cosa que siempre es importante cuando hablamos de aperturas y clausuras porque en este caso justamente lo ganó a principio del año pasado. Pasó bastante tiempo desde que logró su clasificación y encima en el clausura no le fue bien, quedó en el puesto 9 y encima cuando hay 12 equipos en la primera de Paraguay, más cerca de los últimos lugares que de pelear el torneo. Libertad por esa razón hay que darlo con pinzas, aunque cuando hablemos un poco de su actualidad vamos a darnos cuenta que se nos vuelve a dar vuelta la tortilla. Internacionalmente compitió en Libertadores, en la fase de grupos cayó contra River y Nacional. Creo que era un grupo en el que podía llegar a aspirar a clasificarse y en ese sentido creo que no pudo cumplir el objetivo. Un grupo que para mí podríamos ponerlo en un lugar bastante similar al que le tocó este año en lo que significa la dificultad, hasta quizás un poquito más fácil. Pero bueno, fue a la Sudamericana y ahí estuvo bastante bien, ya que eliminó a la Católica de Ecuador, que venía en una buena fase de grupos, a Sportiva Meliano, que también, y después terminó cayendo contra uno de los finalistas, que fue Cruzeiro. Así que internacionalmente podemos decir que fue bastante digno. Ahora vamos con Talleres, el equipo argentino, que se clasifica por ser el segundo en la tabla general del año pasado. O sea, los puntos acumulados de el apertura y clausura, que no se llamaban así en ese momento, pero para que lo entiendan, es más o menos eso. Talleres quedó segundo también en la liga que se jugó en la segunda mitad del año y estuvo hasta la última fecha con posibilidades de salir campeón. O sea que el año pasado a nivel nacional fue bastante bueno. Internacionalmente tampoco estuvo tan mal, ya que hizo una buena fase de grupos, donde para mí la tenía complicada, y estuvo con la misma cantidad de puntos que Sao Paulo, como dijimos antes. Y que creo que inclusive en ese momento no es que era descabellado. Se veía como hasta que podía haber tenido un primer lugar que lo ayude un poco más. Pero tuvo la mala suerte que le tocó con River en octavos y ahí cayó, no compitió más. O sea que fue un año pasado, para lo que significa este presente muy ambicioso Talleres, quizás no tan bueno, sin salir campeón de nada, pero para lo que es un equipo que históricamente no está tan acostumbrado, me pareció bastante digno. Aunque cuando hablemos de la actualidad, como hablamos con Libertad también, se van a empezar a dar vuelta un poco las cosas. Cerramos obviamente con Alianza Lima, que ya todos los argentinos lo conocen porque jugó la fase previa. Esto quiere decir que si ya hablamos de equipos anteriores que se habían clasificado directo y que encima no habían salido campeón de nada, obviamente Alianza Lima tampoco salió campeón de nada. Salió cuarto y segundo lugar en el apertura y clausura peruano, que para un equipo grande e histórico obviamente es un año nacional bastante malo. Internacionalmente la temporada pasada también compitió, pero perdió en la fase de grupos y quedó cuarto. En un grupo que igual estuvo muy parejo y que empató 4 partidos de los 6, o sea que realmente fue muy competitivo. Pero al no ganar ninguno no pudo clasificarse ni a Copa Sudamericana. Quedó por debajo de Fluminense, de Colo-Colo y de Cerro Porteño. Y importante, es algo que obviamente es actualidad, pero lo voy a mencionar ahora porque es una parte de la clasificación, tuvo 3 series, o sea, eliminó tanto
en primera ronda a Nacional de Paraguay, que para mí para ser primera ronda era un equipo difícil, a Boca, que bueno, ya sabemos todo lo que implica, y después a Deportes Iquique. O sea que viene con mucho rodaje, cosa que bueno, vamos a ver si es positiva desde el punto de vista de lo que ganaron en confianza o negativo en lo que tiene que ver con lo físico, pero definitivamente habla de alguna manera bien porque se quitaron de encima unos rivales muy buenos y que algunos inclusive son mejores que los que tiene ahora, así que cuidadito con Alianza. Ahora, como estamos acostumbrados, toca hablar de los directores técnicos, cosa importante para tener en cuenta en qué posición se encuentran, más o menos cuál es su estilo y hace cuánto tiempo están. Empezamos con el de Sao Paulo, que es Luis Subeldía, técnico argentino que ya podemos hablar de que cuenta con bastante experiencia, habiendo dirigido en España, México, Argentina, Ecuador, entre otros. Esto ya habla de un técnico que tiene mucho recorrido y encima también internacionalmente, habiendo llegado a 2 finales de Copa Sudamericana, una perdida con Lanús y una ganada con Liga de Quito hace muy poco, cosa que es otra cosa que es muy positiva. Y también es sumamente destacable que es el técnico de los 4 que hace más tiempo está. De hecho está desde el principio de la temporada pasada. Y pese a que, como ya dijimos, a Sao Paulo no le fue tan bien, digamos que le fue lo suficientemente bien como para poder seguir con este proyecto. En cuanto a sus ideas o lo que puede aportar en un sentido general tácticamente, es un técnico que le gusta la presión y un juego más que nada directo. No le interesa tener la pelota si no le va a servir para ser dañino. Por tanto, tiene ese pragmatismo necesario para un tipo de competencia, pero al mismo tiempo con una intensidad de querer ser protagonista, de querer ser ofensivo. Suponemos que los partidos en los que se vea como más obligado por ser local o contra los rivales más débiles, vamos a verlo atacar, pero no es un equipo que es excesivamente fundamentalista por su técnico de tener la pelota porque sí. Si hablamos de la actualidad de Subeldía en su equipo, es un poco rara. No está tan bien como otros técnicos que vamos a hablar después y tampoco está tan mal. El torneo paulista, que es el estadual que juega Sao Paulo, es un estadual bastante competitivo, con equipos como Corinthians o como Palmeiras, y no le fue muy bien en la fase de grupos. De hecho, empató bastantes partidos contra equipos de divisiones inferiores y finalmente terminó perdiendo con Palmeiras. O sea, es raro de medir porque es una competencia que no es el Brasileirao, no le fue tan mal a la larga, quedó en semifinales, pero no está en un momento tan positivo. Aunque bueno, recién ahora va a empezar la competencia de verdad, así que vamos a ver cómo se adapta. Por eso lo pongo como en algo ambiguo. No me atrevo a decir que está mal, pero definitivamente no está pasando por un momento súper bueno el equipo de Luis. Vamos para Paraguay, pero nos mantenemos en Argentina, porque el técnico es formoseño y es Sergio Aquino. Aunque no es un extraño para Libertad, ya que jugó más de 15 años como jugador ahí, o sea que ya partimos de un técnico con una gran identificación por su club, cosa que siempre es positiva por un tema de la confianza, la aceptación de la dirigencia y los tiempos para trabajar. Aquino es un técnico inexperto, de hecho esta es su primera experiencia en un equipo, así que eso es algo que podemos considerarlo un poco negativo, aunque bueno, tiene la positividad de que nadie lo conoce mucho y que puede sorprender. Aquino llegó el año pasado cuando justamente venía bastante mal Libertad. En Liga llegó a perder 4 partidos seguidos en ese clausura que dijimos que quedó noveno. Y cuando llegó Aquino las cosas empezaron a ir un poco mejor. De hecho, Aquino solamente perdió un partido desde que llegó y aunque está hace poco, es bastante bueno. Salió campeón de la Copa Paraguay la temporada pasada, como habíamos anticipado ahí en una de las plagas, para los que estuvieron atentos lo descubrieron, y también en este arranque de temporada ganó la Supercopa contra Olimpia y viene primero en la Liga Paraguaya con 23 puntos en 9 fechas. O sea, viene invicto y solamente empató 2 partidos. O sea, que realmente venía muy mal y ahora está muy bien. Cosa que hace que, digamos, sí, está bien, la temporada pasada la segunda mitad fue mala, pero esta temporada está tremendo Libertad. Así que es un gran momento que hay que ver si con ese envión puede aprovechar para que le vaya muy bien en esta fase de grupos, donde realmente el grupo que le tocó le va a exigir bastante. Así que bueno, se requiere un equipo tan potente como el que está haciendo hasta ahora el Sergio Aquino. En cuanto a su estilo o su dinámica de juego, no sé mucho porque es muy nuevo y no encontré información. Así que bueno, me imagino que a lo largo de las fechas vamos a ir descubriendo qué nos puede dar. Aunque vamos a intentar decir algunas cositas cuando hablemos del 11 y los jugadores que tiene. Y en base al perfil de los jugadores, ver qué intenta. Seguimos con Talleres de Córdoba, en donde nos encontramos con otro técnico rioplatense, pero en este caso del otro lado del río, el uruguayo, el cacique Alexander Medina, un técnico que tiene un estilo claro y bastante experiencia. En cuanto al estilo lo podemos comparar de una manera bastante paralela con lo de Subeldía. Eres protagonista, no quiere negociar eso, pero tampoco es un fundamentalista del juego de posesión. Pero creo que sí es un poco más fijo y menos flexible lo que puede ser el técnico de Sao Paulo. Y esto muchas veces le juega en contra en cuanto a no poder amoldarse del todo a diferentes tipos de rivales.
De hecho, está teniendo muy mal presente, teniendo muchas veces partidos en los de que es dominante, en los que presiona, ataca, tiene mucho la pelota y hasta tiene peligro, pero termina sin poder convertir o perdiendo partidos por situaciones aisladas, contraataques, pelotas paradas. De hecho, Talleres viene una muy mala temporada. No está ni entre los primeros 8 de su grupo en una competencia en la que cualquiera se está clasificando. Talleres no lo está logrando. Pero bueno, tiene una pequeña cosita que puede ser medianamente relevante. Y es que salió campeón hace poquito de una Supercopa contra River. Una Supercopa que a Talleres les dio un título después de mucho tiempo. Que para mí puede ser un envión anímico y una confianza que a Talleres les sirva mucho. El Cacique, no hablamos mucho de su experiencia, pero bueno, tuvo bastantes pasos importantes por diferentes clubes, de hecho hasta dirigió en España, pero de los más importantes podrían ser Nacional de Uruguay, donde salió campeón de la liga, y también Vélez, donde llegó a llegar a la semifinal de la Copa Libertadores. O sea que es un técnico experimentado, ofensivo y demás, pero que no pasa por un buen momento. Que por eso creo que es relativamente comparable con lo de Sueldía, pero este sí que pasa por un mal momento de verdad. Y no es del todo culpa de él, pero bueno, él no está pudiendo solucionar lo que el equipo no está pudiendo hacer. Y cerramos este grupo bastante rioplatense con Néstor Pipo Gorosito, otro argentino, que ya es tremendo, porque obviamente hay un equipo argentino, pero justamente se no tiene un técnico argentino y todos los demás equipos tienen técnicos argentinos. Dios mío, estamos plagados de nosotros por todos lados. Bueno, Pipo Gorosito es un técnico que quizás el más experimentado de todos. Un técnico pragmático y al mismo tiempo inteligente. Se destaca por tener planteamientos buenos en partidos puntuales. Esto parecería algo medio genérico, pero lo digo de verdad. Siento que puede ser que una liga larga tenga partidos no tan buenos en los que no se destaque demasiado o su equipo gane quizás por sus jugadores, por sus individualidades y demás, pero otros partidos quizás los más importantes o particulares por alguna razón, donde puede ser muy inteligente y sacar a relucir un potencial muy superior del que venía teniendo. Además, yo considero que si bien es pragmático, además le agregaría que logra hacer equipos que defienden bien. Y al mismo tiempo que tienen una buena capacidad para con toques rápidos avanzar en transiciones y, por ejemplo, tener contraataques o aprovechar los extremos, cosa que, por ejemplo, los que vieron el partido o la serie contra Boca lo puedo aprovechar muy bien. O sea que tiene muchas cosas positivas y se le suma experiencia internacional, donde por ejemplo llegó a estar en la final de la Copa Sudamericana ni más ni menos que con Tigre. Fue hace mucho, pero bueno, lo logró. Así que un técnico muy interesante y quizás no tan comparable con ninguno, porque de aquí no sabemos mucho, y los otros dos son más ofensivos, y en este caso es el único que sabemos que puede hacer cualquier cosa. Y esa impredecibilidad siempre puede ser útil, más cuando juegas con equipos que no estás tan acostumbrado a jugar. Y bueno, la sorpresa siempre es una clave en cualquier tipo de estrategia. Llegó el momento de hablar de los jugadores, cosa que posiblemente sea la más importante de todas, y empezamos haciendo lo que hacemos siempre, que es repasando los valores de mercado de cada uno de los equipos. Como pueden ya ver en pantalla, este es un grupo donde no tenemos uno tan por encima de los demás. Si bien Sao Paulo es el mejor, no es tanta diferencia la que le llega, por ejemplo, a Talleres. 76 a 50. Y después encontramos también bastante parejos los otros dos, tanto Libertad con 17 como Alianza Lima con 12. Así que dicho esto, empezamos a repasar plantel por plantel. Primero el mercado que han tenido y después un poco de las armas que tiene y el posible 11. Como venimos haciendo, empezamos con el cabeza de serie Sao Paulo. Y antes aclarar una pequeña cosa, y es que siento que este grupo, a diferencia de otros, como fue el pasado por ejemplo, no siento tanto peso en el mercado. Obviamente hay movimientos, hay que destacarlos, y algunos creo que puntualmente vamos a decir ojo con este otro, como hey, este llegó y es muy bueno, o este se fue y era muy importante, pero no es tan clave como en otros casos. Inclusive el primer caso, que es el de Sao Paulo, aplica esto, aunque estuvo movido y con nombres pesaditos y de mucho dinero. Empezando por Wellington en el lateral derecho, un jugador importante, indiscutible y que creo que es una baja que no reemplaza del todo de manera certera el equipo, pero que igual si vemos los nombres que trajo me parecen hiperdignos. Wellington se fue al Southampton de la Premier y llegaron dos jugadores en su reemplazo. Enzo Díaz, lo conocemos en el fútbol argentino, jugó en Talleres de hecho, es muy bueno, no viene muy bien, hay que ver si recupera nivel, pero inclusive me parece que es un poco más versátil en cuanto a sus roles de lo que era Wellington. Y después Wendell, que es un perfil más parecido al de Wellington y llega desde el Porto, así que bueno, dos jugadores conocidos de jerarquía, muy bien por ese lado. El lateral derecho también tuvo una baja de Rafinha, que no era indiscutible igual en la posición, pero es un jugador de mucha jerarquía que siempre suma, y llegó otro también de jerarquía como es Cedric Suárez, que viene directamente desde el Arsenal. No estaba jugando mucho, pero no deja de ser uno con rosa europeo y que también está jugando titular estos partidos, así que, bueno, un reemplazo sumamente digno.
Y después, pasando al mediocampo, tenemos dos bajas, tanto de Rodrigo Néstor como de Juliano Galopo, el segundo que se fue a River. No eran indiscutibles ninguno, pero ambos tenían algunas participaciones en la rotación de la plantilla, así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y el que llegó me parece que es totalmente superior y un jugador que tengo muchísimas ganas de verlo, que es Oscar. Bueno, capaz que muchos no lo conocen, pero pasado en el Chelsea y después en el fútbol chino, y que en estos partidos que estuvo jugando parece que le está yendo muy bien. Un mediocampista sumamente creativo y talentoso, así que, bueno, se esperan grandes cosas de él esta temporada. Me parece un upgrade tremendo y fíjense los nombres que está manejando Sao Paulo, es increíble. Y por último, pasando a los jugadores de potencia ofensiva y cambiando de placa, tenemos algunas bajas y algunas altas, entre comillas, y como vamos a aclarar, digo altas como para mencionar de alguna manera algo, pero no son altas técnicamente y ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque si bien se fueron Michael Araujo y Wellington Rato, el segundo, el más importante, aportando con asistencias, creatividad y un juego bastante desequilibrante, tenemos a Lucas Ferreira y a Ryan Francisco, que técnicamente no son fichajes porque ya estaban en el club, pero digamos que les dieron un contrato en primera división. Son buenos, de hecho Ferreira está jugando mucho y la temporada pasada ya era importante, pero los pongo acá como diciendo, ok, no hubo fichajes para reemplazar a estos jugadores, pero en cierto punto no hace falta del todo porque estos que están llegando están bien. Así que, bueno, hay que ver cómo se adaptan estos chicos y si pueden estar a la altura más que nada de lo que aportaba Rato, pues yo creo que sí. Así que, en este sentido, ahí sería lo que pasó en el mercado de Sao Paulo, que fue movido, fue interesante, pero tampoco creo que haya cambiado mucho la estructura del equipo. Así que, bueno, me parece un mercado bastante compactito e lindo de decir. Ahora vamos a pasar a una formación probable de Sao Paulo, que es una de las que tuvo en el Paulista, para ver, bueno, el resto de los jugadores importantes que tiene y también qué esquema usa. En uno de los últimos partidos usó esta formación que es con 3 defensores, además de Rafael en el arco. Y bueno, los 3 defensores son bastante buenos. Y creo que hasta podríamos decir que todos son completos e interesantes. Tanto el venezolano Ferraresi como Arboleda, que me parece un central muy bueno, diría que de los mejores de Sudamérica. Y después Alan Franco, que a ver, lo usan de central, pero técnicamente no es central, o sea que ya ahí hablo un poco de la idea de un juego ofensivo y con jugadores de muy buen pie. Me parece una opción muy interesante e inteligente la de Alan Franco por ahí. Después en el medio, en este caso en una formación 3-4-3, tenemos a Cedric Suárez y Díaz como los carrileros o laterales, en este caso utilizando a Enzo Díaz titular. Y en el medio, Alisson, que la temporada pasada ya tuvo prácticamente la titularidad en el 5, es el jugador donde más recorre la pelota en la distribución, y Oscar, como un mediocampista creativo, ofensivo, acompañando. Veamos que no juega con un doble 5, digamos, está jugando con Oscar, que es bastante más ofensivo, y sí, un 5 más puro, o sea, nuevamente ofensividad. Y posteriormente, los 3 de arriba, o al menos en esta formación está planteado como 1-2, pero podrían tranquilamente ser, bueno, un parte más del mediocampo, o un extremo y 2 extremos, un delantero, lo que sea. Tenemos a Luciano, Caleri y Moura. Luciano es uno de los jugadores más importantes del equipo y también que aporta más a nivel numérico, tanto con goles como con asistencias. Así que creo que son los jugadores más peligrosos y de los que más hay que echarles un ojo en lo que puede significar cómo pueden romper un partido, por ejemplo. Lucas Moura también es quizás el mejor jugador del equipo, si tuviera que poner una figura. Bueno, lo conocemos todos, ex Tottenham Hotspur, una velocidad impresionante, gambeta, pegada. Y Jonathan Caleri, que no tuvo una temporada pasada tan buena, pero bueno, es como el 9 más puro que tiene el equipo. Y nunca hay que subestimar a Caleri, que sabemos que es un delantero completo. Eso no es todo, y esto no está en la formación, pero los menciono un poco por encima para que vean otras opciones que tiene el equipo, como puede ser el caso de Eric, que está lesionado, que bueno, hay varios jugadores lesionados de hecho de los que vamos a mencionar ahora, pero esperemos que vuelvan bien. Después el caso de Silva, que es un delantero opción para recambio para Caleri, que la temporada pasada de hecho metió más goles que Caleri. Ferreira, que lo mencionamos antes como uno de los jóvenes jugadores. Bobadilla, que está jugando en Paraguay en las eliminatorias. Un chico muy interesante en el mediocampo, que podría ser una opción de reemplazo de Oscar, muy bueno. Luis Gustavo, con pasado en el fútbol alemán, una mini leyenda, digamos, de estas de los últimos tiempos de Brasil, un jugador bastante importante, que está lesionado. Y bueno, Wendel también, ¿no? Que no lo dijimos dentro de esta formación porque está jugando con Enzo Díaz, pero que es otro jugador que tranquilamente al segundo tiempo puede entrar y hacer la diferencia. Vemos un plantel hermoso, con un montón de nombres conocidos, de talento, de juego. Desde la formación vemos ofensividad, hay muy poco jugador defensivo, hasta los laterales son ofensivos. Lo que noto es mucho jugador con buen trato, mucho jugador para atacar, para ser creativo, para generar algo
en ese sentido, ideas no tendrían que faltar. Me gustaría ver cómo juega contra equipos que se le frenen, que intenten ocupar los espacios. Creo que es algo que la temporada pasada se le complicó, al menos en lo que yo vi internacionalmente. Pero creo que lo que veo ahora en cuanto a los nombres que tiene me parece que son más aptos. Por ejemplo, tener un Oscar es mucho más útil que tener un Galopo para romper un partido, más allá de lo que pueda aportar Galopo con su pegada. Así que, bueno, un equipazo, y hasta acá la parte de Sao Paulo, y pasamos directamente con la parte de Libertad y puntualmente con el mercado de pases, que bueno, ya lo ven en pantalla, no fue demasiado movido, pero sí, igual que Sao Paulo, tuvo algunos movimientos. Empezando por la defensa, se le fue Luis Cardoso. No damos muchas vueltas, no es muy importante. Lo que sí quiero destacar es que llegaron dos centrales en reemplazo, que son tanto Martín Cáceres, que es muy conocido, ex Juventus, el uruguayo que jugó varios mundiales, un fichaje de jerarquía, aunque hoy en día no está jugando, pero ahí para tenerlo es importante, y Tomás Gutiérrez. Y después tenemos otros que se fueron, pero que en este caso voy a destacar a uno, que es a Rubén Lescano, que se fue al fútbol brasilero, que era uno de los más creativos del equipo y que aportaba tanto con goles como asistencias, y creo que es como la estaca que más le duele del mercado a Libertad, y hay que ver hasta qué punto puede reemplazarlo con algún jugador o con juego colectivo. Como ya dijimos, Libertad viene muy bien igual en la liga, pero ¿cómo no vas a crear un tipo como Lescano en una competencia tan importante como la que tenés ahora en la Libertadores? Es una baja que en sí mismo no se reemplazó, así que cuidadito. Inclusive, si vamos a los delanteros, también vemos cómo se fueron jugadores como Silva, Merlini, Vareiro, y en sí no llegó nadie. O sea que es como que el mercado, a mi parecer, teniendo en cuenta que juegas Libertadores y que, bueno, no gastaste nada, es como que no fue muy bueno. Perdiste talento, no trajiste mucho, entonces es como que, bueno, de hecho, cuando ganaron la Supercopa contra Olimpia, que Olimpia es un mercado mucho más movido y hizo más esfuerzos económicos, es como que fue sorpresivo que Libertad gane. Y bueno, un poco como que el técnico Aquino opinó algo así como: yo no estoy pensando en el mercado, sino en cómo potenciar estos jugadores. Y lo está logrando. Hay que ver si le alcanza para competir, porque quizás, vamos a ver igual otros que tiene, que son muy interesantes, pero no está tan a la altura de otros equipos capaz que con capacidad económica parecida, pero que intentan experimentar más en el mercado y traer jugadores para tener una mejoría. En este caso es como una opción más de lo que tenés, y que no está mal, porque también no perder muchos importantes es algo positivo. De hecho, de todo lo que se fueron, mencioné mucho al Lescano, pero el resto no es que wow, se te desarma todo. Dentro de todo, la base general se quedó. Y justamente, ahora que vamos a pasar con el tema de la formación, vamos a ver cómo el equipo es muy parecido al año pasado y tiene algunos nombres muy interesantes, empezando por el arco con Morinigo, es un muy buen arquero. No conozco el de Sao Paulo que nombramos antes, pero Morinigo lo conozco y sé que es muy bueno. Y después en la defensa tenemos algunos nombres que destacar. Por un lado, Viera y Jiménez, centrales bastante altos, muy potentes y defensivos, pero al mismo tiempo cumplidores con la salida, quizás no al nivel de los que tenía Sao Paulo, pero son dignos, o sea, no es que son troncos. Y después los laterales, tanto Espinosa como Ramírez, muy ofensivos. De hecho, vamos a notar que más que nada es en las bandas donde el técnico Aquino pone jugadores peligrosos. Iván Ramírez, que lo vimos en el fútbol argentino en equipos como Central Córdoba, es un lateral muy bueno. De hecho, para mí hace la diferencia. Tiene muy buena pegada, es un gran centrador, es rápido y es gambeteador, y para mí, si lo usas bien y le das libertad, es casi que un delantero más. El caso de Espinosa no lo conozco tanto, pero he visto que también se tiende a tener mucha proyección y a subir muchísimo, así que es una de las características que tiene este equipo de Aquino. En el medio suele jugar con, digamos, mediocampistas, no como el caso que vimos antes, sino que suele usar un doble 5 de jugadores que no son demasiado creativos, sino que son, entre comillas, más defensivos, más de contención o de una distribución más horizontal. Yo en este caso puse a Campuzano y Caballero, pero hay otras opciones que pues mencionaremos cuando hablemos de los suplentes o de jugadores a tener en cuenta. Pero bueno, como digo, sólidos, recuperadores, bien posicionados, no mucho más que decir, tampoco los conozco tanto. Y después arriba tenemos a unos jugadores como Franco, Martínez, Melgarejo. En caso de Franco y Melgarejo por las bandas, jugadores rápidos, habilidosos, que se combinan con los laterales. A Melgarejo lo conozco un poco más, que tiene muy buena pegada, es muy potente en su velocidad. Y después adelante tenemos a Tacuara Cardoso. En cuanto a lo que significa juego aéreo o poderío ofensivo de área, tenemos para hablar de Libertad, porque tanto Cardoso como Roque Santa Cruz son tipos que tenés que respetarlos. Y como ya dijimos, tiene centrales altos y tiene buenos centradores, por tanto es uno de los fuertes que puede tener.
Entre otros jugadores que podemos mencionar, podría ser Sanabria en el mediocampo como una opción un poquitito más creativa. O también el caso de Cardoso Lucena, que llegó desde Cerro Porteño, que también podría ser una opción un poco más versátil para un mediocampo. Pero no mucho más. Y guarda, yo no soy experto en Libertad y no lo veo, capaz que hay muchos jugadores que hay más características que mencionar y que yo no te las puedo mencionar, pero me parece que no tiene tanto para ser un equipo bastante grande de su país, que está jugando muy bien, que salió campeón. A mí se me quedó un poquito chico, pero bueno, quizás es una cuestión mía y eso, bueno, que he visto equipos de otras ligas que son peores que la paraguaya y que no me he quedado tan disconforme, pero bueno, capaz que es una percepción errada o capaz que es porque yo tengo una percepción más alta de la que debería sobre este equipo, pero de todas formas hay que destacar lo bien que está jugando colectivamente y en cuanto a las ideas que tiene, me parece que para lo que quiere hacer tiene un equipo completamente digno, ¿no? Me imagino más defensivo que ofensivo, con buena utilización de la velocidad de los centros y de sus nueves, y después tratando de potenciar lo máximo posible los espacios que le dejen sus rivales. Imaginando, por ejemplo, con un Sao Paulo con defensa de 3, la velocidad de sus laterales y un 9 como los que tiene, podría ser algo a explotar y quizás, de hecho, lo pueda hacer. Así que bueno, acá está lo de Libertad y pasamos con Talleres y fíjense qué velocidad que tenemos, ya nos metemos con el mercado. Que el mercado de Talleres es interesante, pero es el más raro de todos, porque como vamos a ver acá, hay posiciones en las de que perdió jugadores, pero que no trajo a nadie, y posiciones en las de que no perdió y trajo. Por ejemplo, en el arco, y este no lo puse en la placa porque me parecía medio raro, trajo a Burray, arquero titular de Barcelona de Ecuador la temporada pasada, pero no juega. Trajo, no sé por qué la verdad, y bueno, sigue atajando a Herrera, pero lo trajo. Después, en la defensa se le fue Suárez, un defensor que juega bastantes minutos. No trajo a nadie en reemplazo. Juega a unos de las inferiores a veces, pero no trajo a nadie. Después, como fichajes que trajo, Reynoso o Mosqueira. No se fue nadie en esas posiciones, pero trajo a Reynoso, un mediocampista de muy buena pegada, creativo, con regate y con posicionamiento muy libre, digamos, estos que se pueden volcar por derecha, por izquierda o hasta por el medio. Y también a Mosqueira desde Unión, como un mediocampista más de los muchos que tiene Talleres en esa zona del medio, bastante bueno y quizás una opción un poquito intermedia entre algunos que son demasiado ofensivos que tiene el equipo y otros que son demasiado defensivos. O sea que es un muy buen fichaje, de hecho. Pasando a los demás fichajes, como pueden ver son pocos, pero tenemos el caso de que se fue tanto Alejandro Martínez, Bartichotto y Ramiro Rodríguez, que para mí eran opciones todas muy buenas. Y después la llegada de Rick, que técnicamente Rick llegó a finales del año pasado, pero bueno, no había jugado casi nada. Tanto Ale Martínez como Triple R son jugadores bastante desequilibrantes y que los perdiste, pero al mismo tiempo habían jugado tan poco, habían sido tan importantes, que es como que, ok, perdiste herramientas que quizás no pudiste explotar del todo, pero no dejan de ser herramientas que ahora no tenés. Y quizás, bueno, tenés a Rick ahora que está un poco mejor, pero bueno, al menos a mi parecer me quedaría con los que tenía antes, más como tenías uno más. Y el caso de Bartichotto, bueno, no estaba jugando mucho y me parece que tenés de sobra en la posición de delantero como para decir, bueno, si te fue uno no hace falta. Y como digo, tampoco era hiper relevante. De hecho, de todos los jugadores que se fueron, ninguno era demasiado importante. Cosa que hizo que Talleres, por primera vez después de unos años, tenga un mercado un poco más tranquilo. Y es algo bueno porque técnicamente tendría que haber ayudado a poder establecerse mejor, a no tener que reestructurarse y poder jugar la Copa Libertadores al fin con un plantel bueno, sin tener que empezar de cero. Y así todo justo lo agarra ahora en un mal momento colectivamente. Pero, como digo, mal momento colectivamente. Porque cuando hablemos del equipo nos encontramos con un equipo que yo lo categorizaría como un equipazo. Desde luego con Herrera, un arquero que siempre lo salva y que es experimentado, bueno, o sea, es de los mejores del equipo casi siempre. Además que en esta temporada que anda mal Talleres. Después en la defensa tenemos varias opciones, pero la que puse yo es la que juega Navarro por izquierda, venezolano, un poco más defensivo que la otra opción que es Riveros, que es paraguayo, pero es un lateral rápido, que tiene buena defensa, que tampoco se queda corto en ataque. El doble central es para mí de los mejores del fútbol argentino, con Juan Gabriel Rodríguez y Portillo. Portillo es un jugador que tranquilamente puede ser mediocampista y de hecho lo fue. Es de los mejores jugadores de Talleres, es súper completo, sale muy bien y lo peor es que Gabriel Rodríguez también. Ambos van bien de arriba, son inteligentes, juegan bien entre ellos como dupla, una dupla excelente. Y después Benavides, que es un lateral bastante único a mi parecer, ya que no es tan rápido, pero tiene muy buena capacidad ofensiva de todas maneras. Tiene buen pie, tiene buena capacidad de centrar, tiene buenos anticipes.
es un jugador, como digo, a mi parecer bastante único en su... No hay muchos que sean así en general en una posición en la que son diferentes hasta físicamente. Pasamos hacia el medio y seguimos con, para mí, muy buenas cosas. Con Portilla y Ortegoza, un doble 5 muy interesante. Con Portilla más como el 5 oficial del equipo, con la salida bien desde atrás, a veces entre los centrales, más defensivo. Y además muy bueno físicamente en cuanto al aguante de todos los 90 minutos. Y después Ortegoza, que para mí es un talentazo, con una gran pegada, con muy buenas ideas, sin correr tantos riesgos, pero al mismo tiempo sí, de vez en cuando con algún destello, con regates, con centros, con... Bueno, muy buena Ortegoza, de mis jugadores favoritos del fútbol argentino. Y después, yendo más a los ofensivos de verdad, acá pusimos a Galarza, Bota y De Pietri, y arriba Girotti. Galarza es muy bueno, no es tan rápido como De Pietri, que es un extremo más clásico, puro gambeteador que va hasta el fondo, sino que es más mediocampista, pero justamente se complementan muy bien. Y de hecho, como justamente Benavides juega del lado de Pietri muchas veces, justamente Benavides puede soltar a De Pietri sin tener que taparse tanto en ese rol de velocidad. En cambio, cuando juega Riveros y juega Galarza por izquierda, es como que al contrario, ahí es el lateral que va más. Bueno, eso hace que el equipo se balancee bastante bien. De hecho, Galarza, el paraguayo, porque tiene dos que se llaman Galarza del equipo, es un jugador talentoso, creativo, gambeteador y demás. Bota es el 10, que es el más talentoso en cuanto al que le das la pelota para que cree. Es muy muy bueno, o sea, realmente es un clásico 10 argentino, pero no está pasando por un buen momento. Me parece que me quedo más con otros nombres que quizás en destellos más particulares hacen cosas en una posición, como puede ser el caso de Ortegoza, que en Bota, que es el principal responsable y que quizás no está pasando por un momento tan bueno. Y después Girotti, un 9 totalmente digno, que tampoco pasa por un momento, pero que cuando esté bien tiene de todo, desde remate a larga distancia, juega aéreo, es muy fuerte, es rápido, muy bien. Y en los que nos quedaron afuera, no tenemos tampoco tantos como en el caso de Sao Paulo, pero sí algunas interesantes. En el caso del reemplazo para el 9, tanto Bustos como una opción más veloz, versátil, que hasta podría jugar de extremo, y que de hecho muchas veces juega hasta con Girotti y no se tapan. Y Tarragona, que sí entraría más por Girotti, que es el 9 suplente puro. Y después el otro Galarza, que fíjate que llaman los dos Matías Galarza, ¿no? Talleres es un equipo que no se lo puede relatar, es imposible. Que es inclusive parecido al otro Galarza en cuanto a que es la posición que podría ser la misma, aunque me parece que Galarza más para mediocampista, el que estamos hablando ahora, el argentino. Y por último Portillo, que no está jugando casi nada hoy en día y que es también otro Portillo. Tenemos dos Portillos y un Portilla, que a mi parecer estaba muy bien antes cuando jugaba y quizás ahora por planteamientos más ofensivos no está jugando, porque técnicamente jugaría en el lugar de Ortegoza, o tendrías que relegar un extremo para ponerlo a él y jugar con los tres. Supongo que aún un minuto va a tener, pero bueno, yo lo destaco porque a mí me gusta mucho, es un jugador, un punto medio para mí entre lo que es Portilla y Ortegoza. Y yo creo que es un equipo muy bueno, o sea, un plantel que quizás no está a la altura de los nombres internacionales de Sao Paulo, pero que definitivamente tiene más armas y sí está bastante por encima de lo que es el plantel de Libertad. Pero bueno, como ya dije, con todo esto está pasando por un momento en el que le cuesta meter goles, en las que pierde muchos partidos y muchos puntos. Veremos si esa jerarquía o ese buen juego aparece en esta copa en la que obviamente están desde cero, o si, bueno, siguen por este camino en el que vienen, en el que merecen muchos partidos o atacan mucho y no están pudiendo conseguir los objetivos en los resultados. Y finalmente, para cerrar, y no sé, este video va a quedar más corto, yo siempre pienso, bueno, tendría que los videos quedar más cortos, pero bueno, siempre termino quedando más o menos en 30 y pico, cosa que tampoco está tan mal, veremos qué onda. Tenemos con Alianza Lima, que quizás es el que tuvo un mercado un poquito más movido, por poner una palabra. Y bueno, ya pueden ver la placa. Empezamos por el arquero, que no se fue el que estaba la temporada pasada, pero el que llegó es el que está jugando y de hecho fue el que atajó la tanda de penales contra Boca. Arquero que juega la selección boliviana, sino que está jugando, que es Vizcarra. Después, ya en la defensa empezamos con algunas bajas, principalmente una quiero destacar, que es la de Freites, que la temporada pasada había sido muy importante en el equipo, siendo titular indiscutido y también abordando con bastantes pases muy importantes desde atrás, incluyendo unas asistencias, que se fue y que tiene centrales buenos Alianza Lima, pero ninguno tan bueno. O sea, si tuviera todavía Freites, estarías mejor de lo que estás ahora y no trajo a ninguno de reemplazo. Después llegaron dos laterales que hoy en día son los titulares y que para mí le dan un improve total al equipo. Trauco, que es un jugador bastante conocido del fútbol peruano, que jugó el Mundial 2018, por ejemplo. Muy buen lateral, sólido,
sube lo que tiene que subir, inteligente, experimentado internacionalmente. Y después Guillermo Enrique, que llega desde Gimnasia de La Plata, que es un lateral muy potente físicamente, que no es muy técnico que digamos, pero esos laterales que tienen esa gambeta bien lineal de velocidad vertical y que se te puede meter en el área incluso. Y más que como es muy potente, muchas veces le gana a los centrales, se tiene que pelear físicamente. A mí al menos siempre me gustó como lateral. Y bueno, pasando a posiciones en las de que hubo movimientos de llegadas y salidas, tenemos una muy importante que para mí quizás es la que más cambió y por eso para mí es muy valioso lo que hizo Alianza Lima en esta fase previa, porque pese a que se le fueron jugadores importantes, logró, digamos, hacer algo en el medio campo y lograr mantener un nivel relativamente alto, que se le fueron tanto Rodríguez, Cabellos como Arrey. Cabellos aportando con asistencias y goles, siendo un jugador creativo e interesante para el medio, y Rodríguez siendo prácticamente el mejor jugador del equipo, con más de 10 chances claras creadas en toda la temporada pasada, siendo el que más pases hacía, el eje del equipo así como así. Y Pipo Grosito llegó a principio de 2025 y tuvo que arreglárselas con otros jugadores. Por ejemplo, con los que llegaron, por ejemplo Gaibor, que para mí es buenísimo, pero no está a la altura de los que estaban. Cepelini, que es la opción más creativa, la que reemplazaría a Cabellos para mí. Y también La Bandeira, que es una opción más, digamos, defensiva o, digamos, de mediocampista como tal, no tan creativa, más de distribución y demás. Y para cerrar lo del mercado, tenemos las salidas y llegadas de los extremos, donde se fueron Sanelato y Waterman, extremo derecho y delantero, y llegaron Castillo, importante, una de las figuras de toda esta fase previa, la velocidad, la calidad de la pegada. Es un poco atolondrado o sin tan buena toma de decisiones, pero esa tanta potencia física nunca puede ser desaprovechada en un equipo como este, que aparte muchas veces juega de contra y de hecho lo usan un montón. Y después llegó Cantero, jugador argentino desde Godoy Cruz, por Waterman, que era un experimentado, muy fuerte, un 9 más clásico, por Cantero, que es un 9 más versátil, y diría que es uno de los 9 que conozco que más gambetean de los últimos tiempos en el fútbol argentino. O sea, le gusta muchísimo retroceder, usarse más como un extremo o como un media punta, y de hecho, como tiene tan buenos 9 Alianza Lima, que lo vamos a mencionar ahora en un ratito, es súper útil tener un Cantero, porque puedes poner otro delantero y que no se choque con los demás, que no vaya al área nada más, sino que pueda retroceder, hacer algo. De hecho es un jugador que juega muy bien con el cuerpo, que es muy fuerte, porque es delantero, pero al mismo tiempo vas a ver gambetear un montón y estar en lugares atípicos para él. El mercado de Alianza me parece el mejor de todos los mercados en cuanto a lo que quizás uno se imagina, ¿no? Porque, ok, Sao Paulo trajo a Oscar o trajo jugadores más importantes, pero también se le fueron jugadores importantes. O sea que es como que uno entiende que con lo que vendió le llega. Pero en el caso de Alianza Lima da la sensación de que no tuvo tanta llegada como para todo lo que trajo. Desde una mejoría en el arco, los laterales, el mediocampo que quizás no sé si mejoró o empeoró, pero dentro de todo lo logró sostener y de hecho está jugando más o menos como a esa altura que debería como para ser un equipo grande en su país. Y después en los delanteros, que para mí hubo una mejoría. Así que aplausos para Alianza, que la verdad que lo hizo en el mercado. Y también para Pipo, que rápidamente, habiendo llegado hace poco, creo que no lo mencioné antes, pero bueno, es el técnico que hasta hace menos tiempo, o sea, llegó en 2025, 2024 él no estaba, logró rápidamente hacer que el equipo funcione bastante bien. Que si bien en la liga no está primero, la liga recién empezó en Perú, y bueno, está como en los primeros lugares, habiendo perdido pocos puntos. Pasando a la formación probable, estoy usando la que usó contra Boca en la Bombonera. Pero bueno, obviamente hay variantes y las variantes las vamos a mencionar mientras vayamos hablando. El arco Vizcarra, después como ya dijimos, Enrique y Trauco como laterales, Zambrano y Garcés en el lado de defensa. Garcés y Zambrano jugaron muy buena serie contra Boca. De hecho, Zambrano fue uno de los mejores jugadores de toda la fase previa, de todos los equipos. Estoy hablando, es una locura lo que juega Zambrano. Además de aportar muchísima seguridad en la salida, es un defensor que da todo. O sea, realmente lo que mejora Zambrano cuando juega en la selección peruana o en Alianza Lima con respecto a lo que juega, por ejemplo, en Boca, es una barbaridad. Es inteligente, anticipa, es tiempista, sabe interpretar los momentos calientes de los partidos. Es un capitán bárbaro, un jugador súper importante y que para mí es uno de los ejes del equipo indudablemente. O sea, ya partimos de una defensa muy buena, como ya hablamos antes de los laterales, no voy a volver a repetirlo. La defensa, perdón, el mediocampo nos encontramos estamos hablando de una formación ahora de 4-4-2 y tenemos La Bandeira y Noriega como un doble 5 súper sólido. La Bandeira, como ya dijimos, un poco más mixto, digamos, no es del todo defensivo, pero sí es mixto en cuanto a que no es uno de esos que se la juega demasiado a hacer muchas cosas. Y Noriega sí es defensivo, o sea, de hecho ha llegado a jugar de central. O
O sea que es un jugador que es recuperador y que tiene la capacidad de del posicionamiento puro. Para mí tuvo también un gran rendimiento en la serie contra Boca y también en la serie contra Nacional. Muy bueno Noriega. Y después en las bandas tenemos a Castillo, que ya lo mencionamos antes, que es el ecuatoriano, que es súper rápido y que se caracteriza por esa potencia que tiene, pero también tiene bastante calidad. De hecho metió un golazo tremendo contra Iquique en la ida. Y después Quevedo, que es un extremo con un perfil diferente, más técnico, de una gambeta más en espacios reducidos y que por ende se complementa muy bien, porque encima por su lado tenés a Trauco, que es un lateral más típico de correr, entonces andan bien por ahí. Y después, en los últimos dos, tenemos a Cepelini, que acá lo pondríamos como un media punta o como un mediocampista ofensivo, que sería el eje entre los delanteros y los mediocampistas. No sé si está a la altura de lo que era Rodríguez, pero se ubica bien ahí. Es un buen jugador y de hecho genera faltas, cuida bien la pelota, gambetea, asiste. No sé si es el mejor creativo de todos los que dijimos, pero está bien. Y después adelante Barcos, que es este 9 histórico que tiene Alianza Lima, que es un gran cabeceador y bueno, todos lo conocemos. Es un 9 de jerarquía, al menos a nivel sudamericano. Entre otros jugadores que mencionaríamos, yo pondría a Pablo Guerrero, obviamente, que puede jugar titular de vez en cuando y que es una opción más completa, aunque hoy en día a veces está mejor Barcos. Pablo Guerrero es también un jugador que cuando necesites lo vas a tener. Después Gaibor podría jugar en el mediocampo titular o suele entrar en los segundos tiempos como una opción más creativa. Por ejemplo, si lo querés cambiar por la bandera, vas a tener un poco más de juego. Y después, bueno, Alan Cantero, que podría jugar tranquilamente por Cepelini, ¿no? Y tener un doble punta con dos delanteros en vez de con un mediocampista y un delantero, pero con un delantero que te ayuda a jugar como es Cantero. Justamente ahora llega el momento donde yo me la tengo que jugar, donde yo tengo que hacer mi predicción. Así que bueno, no voy a dar muchas vueltas, voy a poner rápidamente en placa mis clasificados y voy a hacer una breve explicación, decirles qué es lo que yo creo. Terminé decidiendo un poco por actualidad, por jerarquía y por lo que me transmiten los equipos. Es hiper subjetivo. De hecho, en la última fecha, si Libertad le ganaba el partido de local a Alianza Lima en mi predicción, clasificaba a Libertad segundo y al final Libertad quedó último. Entonces, cualquiera se puede clasificar octavos de los tres. Me la juego por Alianza Lima. Veremos qué pasa. Así que bueno, si te gustó el video, te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Obviamente me sirve una banda que te suscribas o que des un like o que comentes lo que te pareció. Me encanta leer los comentarios. Realmente cada vez que hay una notificación es como que estoy ahí como, uy, tengo ganas de ver qué me dijeron. Así que bueno, prefiero que me comentes alguna apreciación, alguna crítica, antes que simplemente, che, buen video. O sea, me gusta que me digas buen video, pero si me decís algo más interesante también me gusta un poquito más. Y bueno, para terminar, en los comentarios voy a dejar mi CBU o mi alias de Mercado Pago para que si quieres ayudarme a contribuir con este canal, para que puedas seguir haciendo esto, ya que hoy en día no monetizo, puedas hacerlo sin ningún problema. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en el video de mañana, que seguramente vamos a estar hablando del grupo E, que seguimos con grupos muy interesantes, aunque este hasta ahora para mí fue el más difícil de predecir de todos. Veremos cómo se da mañana. Supongo que va a ser un grupo un poquito más fácil por lo que estuve escuchando e investigando.